esta charla, que es sobre fantasmas en pedacitos. Y empieza con algo que podría ser objetado inmediatamente, echar por tierra hasta... Los fantasmas y los pedacitos, incluso. Claro, hay una vieja discusión entre expertos en fantasmas, que es, ¿qué sucede cuando a un fantasma le cortan la cabeza? Es decir, cuando a la persona que después se va a fantasmar le cortan la cabeza. Ajá. ¿El fantasma de un decapitado va sin cabeza? Eso es una pregunta. O son dos fantasmas, fantasma cabeza. Por un lado va la cabeza, por el lado otro el tipo, etcétera, etcétera. Es una pregunta. Ahora si usted dice, bueno, no existen los fantasmas. Ya está, ¿Qué hacemos? Suspendemos el programa y nos vamos. Eso le quería comentar. Claro. Yo no creo en fantasmas. Chau. Y chau, y llama y pone otra radio donde hablan de cosas en las que sí cree. Claro. Yo creo que los fantasmas sin cabeza, cuando pierde la cabeza el cadáver, los fantasmas la llevan abajo del brazo. Es muy probable. Vamos a hacer un catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo. O incluso de pedazos fantasmagóricos. Yo he hecho una humilde contribución a este catálogo, contribución que no figura aquí, desde luego, que era el fantasma de un gitano, un billarista que le llamaban el gitano y que tenía por costumbre meter la mula cuando jugaba al billar, así que hacía 2, decía 3 y anotaba 7. Claro. Y un día lo sorprendieron en la trampa y el contrincante lo liquidó y le cortó un dedo, el mismo con el que hacía su trampa, Anotando. y lo tiró por ahí. Y el dedo parece que quedó insepulto. Sepultaron al gitano, pero el dedo se lo olvidaron ahí en el... Quedó abajo la mesa. Quedó abajo la mesa y anda en pena el dedo. Un dedo en pena que anda por el barrio de Flores y entonces, qué sé yo, de golpe disca números cualesquiera en los teléfonos del barrio, o se pone en la boca de las personas que hablan demasiado para pedirle silencio, o da vuelta a las páginas de las novelas que están leyendo las muchachas en la plaza. No siga. O escribe en la vereda húmeda de tío Fritz. Claro, exactamente. Declaraciones de amor al revés, etc. Todo lo que hace un dedo, fantasma. Sí. Bueno, no figura en el catálogo, pero es una humilde contribución. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio. A propósito de estas almas, existe en Roma, no lejos del Vaticano, un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala, en una vitrina, se conserva un número bastante importante de testimonios de las almitas que esperan en el purgatorio. Allí hay breviarios, hábitos, sotanas, cartas, libros, que tienen cada uno de ellos huellas de mensajes enviados desde el purgatorio. Y hay entre todos estos objetos una manga y un saco, ¿no? Que es la pieza más valiosa de aquel museo. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi en Umbría. La manga está marcada por una mano de fuego y recuerda un episodio que sucedió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia del convento se estaba celebrando una misa en sufragio del padre Mancini, un cura muy querido que había muerto hacía poco. Y se suponía estaba en el purgatorio, el tipo como casi todos nosotros. Ya estaba terminando la misa cuando apareció, ante los ojos aterrorizados de los fieles, una mano envuelta en llamas que agarró el brazo de la abadesa del convento, la madre Chiara Isabella Giornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire y se las tomó. Y todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Mancini. Algunos creyeron incluso que merced a las oraciones de los fieles, Mancini había sido liberado del purgatorio y había pasado a agradecer, justo que le estaban haciendo, no sé, una misa, un sufragio ahí, pasó a agradecer. Como recuerdo de este episodio, guardaron la manga del traje de la abadesa, que presenta un aspecto de mal planchada, como quien la quemara con la plancha, pero con la marca de una mano. Así que esa es la primera aparición, una mano fantasmal y ardiente. Otra historia es la de Constanza de Cupis.
El Palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma. Había sido la residencia del Marqués de Villena, el embajador español, creo, en 1603. Algunos años más tarde se hospedó allí la noble Constanza de Cupis. No era una mujer muy bella, pero poseía las manos más hermosas del mundo. Comentario entre paréntesis, se la regalo. No es una cosa que le salve la vida a nadie tener manos hermosas, ni a una mujer ni a un hombre. Ay, es un tipo feísimo, pero qué lindas manos que tiene. ¿La suma de cuántas partes lindas hacen a una persona linda? En porcentaje. No es eso. ¿Sabe que no? Justamente, es totalmente ineficaz la suma. La suma produce un monstruo. Ay, a mí me gustaría una mujer que tuviera los hombros de fulana de tal, el pelo de sutana, la cara de Cameron Díaz, atrás de la rodilla de Penélope Cruz. Eso es un monstruo. Nadie se enamora de esas creaciones. Uno se enamora de mujeres concretas, claro, contantes y sonantes, que uno se cruza por la calle y tiene nombre, apellido y libreta de enrolamiento. Pero entonces descrea de esa definición, entonces. Pero es que aquí no hay una definición. Se dice que las manos eran muy lindas, pero bueno, no alcanza. Yo no alcanza, ¿qué hacemos con eso? Primero porque no hay un efecto sinecdóquico en el amor. La parte por el todo, ¿no? Ay, deme la oreja de fulano de tal. Ando con la oreja de Jennifer López. Y bueno, es lo que quedó de Jennifer. Hubiese sido muy conveniente en el caso que se dedicara a hacer manicura, por ejemplo, que eso sí le hubiese dado... Y le hubiera dado renombre, por cierto. Pero también es cierto que puede ser que a falta de motivos mejores de orgullo, uno esté orgulloso de sus manos. Tal el caso de Constanza, que se sentía muy orgullosa de sus manos, nunca llevaba anillos ni pedrería, pues pensaba que aquellos adornos podían distraer a sus admiradores. Hasta tal punto llegó este orgullo que mandó a hacer un molde de sus manos. Antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor que se encargó de hacer el trabajo lo expuso en el taller y muchos romanos pasaron para ver las manos más famosas de la ciudad. Durante esa pequeña exposición pasó un viajero que se dijo adivino. Dijo, ay, soy adivino. Y al contemplar esas manos le dijo al escultor, una de estas manos corre peligro. Profecía o maldición, estas palabras misteriosas llegaron a Constanza, junto con otro rumor, que era este. Se decía que el diablo se mezclaba entre vecinos, disfrazado de viajero, en aquellos tiempos en Roma. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco, Constanza se pinchó. El pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. No se sabe por qué cuestión de ultratumba, es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona. Golpea los vidrios del Palacio de Cupis, agita las aguas de la fuente, salpica a los paseantes, también se desplaza a toda velocidad por la plaza. Aquella mano no se sabe si con un galope de dedos o volando. No se sabe cómo se desplaza la mano, o no lo explican aquí. Todo esto sucede por la noche. Quienes han visto esta mano... ¿Cuál? No, aquella mano. Ah. Dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y verdaderamente bella. Otra historia. En la vía del Santa Maria del Pianto, en pleno centro de Roma, está el Palacio de los Costauti. Esta familia lo habita desde el 1600. A comienzos del siglo XIX, una Costauti rica y viuda decidió casarse con un gentilhombre romano elegante y atractivo, pero pobre como una rata. Poco después del casorio, este muchacho, el consorte de la Costauti, se lanzó a gastar tanta guita que pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder todo a la familia entera. Pedía préstamos, después no lo garpaba y hacía caer la deuda y el escándalo sobre el nuevo apellido. Este caballero dejó de gastar porque se murió de una oportuna y violenta sífilis y los Costauti
pudieron ajustar su economía. Pero el espíritu del finado quedó en el palacio. Algunas noches en la tercera planta se oye respirar pesado, ¿no? Casi jadeante. Y poco después aparece el propio gentilhombre en uniforme, pero con una particularidad. No se muestra entero, solo se lo ve de medio cuerpo para arriba y a ras del suelo. Es decir, como arrastrando la panza y sin gamba. Medio cuerpo. La explicación es sencilla. A lo largo de los años, el nivel del suelo del castillo ha sido cambiado. Lo levantaron. Y el fantasma no tiene más remedio, dadas las leyes que rigen el comportamiento fantasmagórico, que seguir moviéndose según la antigua planta. Por eso los fantasmas atraviesan las paredes a veces, porque pasan por donde antes había puertas. Las reformas de albañilería y arquitectónicas, alguna construcción, producen esos milagros de los fantasmas. El fantasma tiene que seguir ateniéndose a sus antiguos recorridos. Pero como quiera que sea, este tipo también es un pedazo de fantasma, es la mitad de un fantasma. Claro. Viene con la mitad de sí mismo. Mucho peor hubiera sido que el tipo caminara con la mitad inferior solamente, y la explicación esta no hubiera tenido mucho sentido. Hablaría del techo, seguramente. Hablaría del techo, pero ¿cómo hace un tipo? No. A ver, ¿cómo sería? ¿Y alguna Claro, modificación edilicia en el techo? piso lo sacaron, pero estaba en un lugar y él caminaría en el aire. No, pero el medio cuerpo es muy raro todo. Esta ha sido la última de las historias de fantasmas fragmentarios. Un pedazo de fantasma es todavía peor, ¿no?, que un fantasma entero. Cuanto más se acerca un fantasma a la visión perfecta, menos nos asusta. Ajá. ¿A quién dedicar esto? Bueno, se lo dedicamos a la bella mano de Constanza, y lo íbamos a ilustrar con Mano Blanca, en la interpretación de Nelly Omar, pero lo vamos a ilustrar con un noticiero. ¿Un noticiero fantasmal? Un noticiero, Podría ser. No, un noticiero que se atiene a las reglas interiores de las emisoras, que no tienen mucho que ver con el discurso, con la pertinencia, con la razón y con la poesía, sino con la obra oficial. Pero Así que, podríamos decir ahora, que es probable que alguna de estas noticias fueran escritas por el dedo del gitano. es muy probable. En todo caso, después cuando hablemos de incendios de vagones, entonces sí utilicemos el tango Mano Blanca. Adelante.